En enero de 2020, Corea del Norte fue el primer país del mundo en cerrar a cal y canto sus fronteras. La aparición del COVID-19 llevó a la dictadura norcoreana a ampliar las vallas y los puestos de vigilancia y a imponer nuevas normas y endurecer aún más las que ya existían. La represión, sumada a las restricciones comerciales impuestas por China, empeoró la grave situación de los derechos humanos en Corea del Norte. El informe, una sensación de terror más potente que una bala de Human Rights Watch, documenta el cierre de Corea del Norte de 2018 a 2023. Estamos hablando del país más hermético del mundo. Las nuevas restricciones, amplias, excesivas, innecesarias, como dice el informe, han afectado gravemente la seguridad. Y también esboza el informe el impacto económico de las sanciones de la ONU en 2016 y 2017, incluido en el de aquellos sectores no sancionados, las importaciones de alimentos, productos de primera necesidad. Bueno, hay una crisis humanitaria, hay una crisis nutricional en Corea del Norte, y ya va por la tercera generación de la familia Kim, la dinastía prácticamente Kim, encarnada en Kim Jong-un. Estamos con Lina Yong, que es investigadora principal sobre la península coreana de la División de Asia de Human Rights Watch, y es una de las redactoras del informe. Y queremos preguntarle, Lina, ¿cuál es tu impresión de lo que ocurrió y de lo que ocurre en Corea del Norte precisamente? Hola Jorge. Pues bueno, la verdad es que la situación en Corea del Norte desde que empezó la pandemia es extremadamente preocupante. Realmente yo he estado cubriendo Corea del Norte durante 20 años y nunca he visto una Corea tan aislada, tan represiva y con tanto control de la población. El informe muestra los impactos humanitarios y de derechos humanos en el mundo real. Hay cada vez menos disponibilidad de alimentos y de medicinas. Y un punto interesante es que las más afectadas son las mujeres, y que las mujeres dicen que son las principales fuentes de ingresos de las familias. ¿Cómo se explica esto? En los finales de los 90, cuando colapsa el sistema de distribución pública, las mujeres que no tenían que ir al trabajo, las mujeres casadas que no hacía falta que fueran a trabajos oficiales, eran las que podían estar involucradas en el trabajo, en los mercados, que en aquella época al principio era una actividad ilegal y además algo considerado socialmente sucio. Entonces, esto se ha ido desarrollando durante las últimas 2 o 3 décadas y ha hecho que la posición de la mujer dentro de las familias en una sociedad extremadamente patriarcal fuera un poco de empoderamiento a nivel de que ellas eran las que ganaban dinero y también tenían mucha más decisión de cómo se gastaba el dinero. Pero con la pandemia, el control estatal de estos mercados más informales ha incrementado y esto ha hecho sufrir a las mujeres. Y con la pandemia también se han incrementado los dominios en áreas que todavía tenían algún tipo de libertad, por llamarlo de algún modo. Sí, en los 90 el gobierno debilita un poco el control sobre el comercio. Existen de repente o se permiten zonas de comercio menos controladas y más informales. El movimiento del país, dentro del país y fuera del país, también se había convertido en algo un poco más posible a través a través de bueno, pagando a policías o a gente que trabajan en temas de seguridad para permitir acceso a ciertos servicios también. Y luego el control de la información, la porosidad que se creó entre la frontera de Corea del Norte y la de China hizo que de repente la población tuviera acceso a información de contenido que no estaba controlado por el gobierno. Pero todas esas áreas han sido retomadas por el gobierno en los últimos 3 años. Y hoy ese acceso a la información y el derecho a la libre expresión está totalmente vedado. Eh,
Bueno, al final realmente, porque no hay acceso a información dentro de Corea del Norte, siempre es muy difícil decir algo con total certeza, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que ese espacio que existía, que ya era reducido de por sí, incluso antes de la pandemia, ha casi desaparecido en estos momentos. Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo. Y uno se pregunta, ¿no hay movimientos internos en contra de la dictadura de los Kim? Pues la verdad es que es extremadamente difícil de que ningún movimiento que vaya en contra del gobierno pueda incluso desarrollarse, porque el sistema comunista de Corea del Norte en sí está diseñado desde que se estableció para controlar a la población y tiene sistemas de control de información para saber qué hace cada individuo a través de su población misma. Los programas nucleares y de misiles del gobierno, que son habitualmente la única información que proviene de Corea del Norte, que Kim prueba un misil acá, que Kim prueba un cohete allá, recibe sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin embargo las desoye y, y bueno, y sigue su curso. Bueno, el problema más grave que hay en Corea del Norte es que es uno de los países más pobres, pero que gasta los recursos que tiene en este desarrollo nuclear y este desarrollo militar, ¿no? Si Corea del Norte decidiera que ese dinero lo iba a gastar en servicios públicos, en educación, en comida y en salud, la población no viviría en esa situación constante de crisis nutricional y humanitaria. El informe habla de entrevistas con 147 norcoreanos que están fuera del país. ¿Cuál es la impresión de ustedes, los investigadores, cuando hablan con ellos? ¿Cómo los ven? ¿Cómo son sus historias de vida? Bueno, las historias de los coreanos, bueno, al principio cuando yo conocí a la primera coreana del norte, la que entrevisté, que fue en el 2004, eran historias traumáticas, durísimas, en las que no me podía creer ninguno de los elementos no de su vida. O sea, esto es una gente que desde que ha nacido se le ha dicho dónde tiene que vivir, qué es lo que tiene que decir, que tienen miedo a pensar cualquier cosa que no está establecida por el gobierno, le han dicho qué trabajo tiene que tener y que tiene que elegir, que no puede decidir dónde vivir o si se quiere ir o incluso que tiene miedo de soñar. Entonces, vives en una constante presión en el que tú estás diciendo lo que crees que los oficiales de gobierno quieren que tú digas. Y luego de repente, cuando conocen a alguien como yo, que les estoy preguntando, ¿me puedes describir el día a día en Corea del Norte? ¿Cómo es esa situación? ¿Puedes describirme cómo es la sociedad? Es muy difícil para ellos porque nunca lo han pensado, nunca han tenido un pensamiento estructurado de analizar la sociedad porque ese hecho en sí mismo puede arriesgar y les puede poner en peligro de forma muy grave. ¿Te da la impresión de que los norcoreanos, sin culpa, por supuesto, se han quedado en el tiempo y parecen coreanos de otra era, digamos, de otra época? Bueno, la vida del día a día en Corea del Norte realmente se ha quedado en lo que en lo que tú describes, ¿no? En otra época. Los coreanos del norte, pues muchos de los coreanos del norte que yo he conocido casi no tenían electricidad en casa y tenían unas pequeñas baterías que ellos usaban unas pocas horas por las tardes, noches. No tienen fuego de gas, o sea que tienen que ir cada día a buscar madera y cada día tienen que ir a buscar agua para beber y para cocinar. Y, y todos los coreanos del norte, excepto los más privilegiados, tienen que estar siempre, cada año, yendo durante unos periodos de tiempo a cultivar en el campo. Y en el campo no hay maquinaria. No hay maquinaria, entonces todavía se usan las manos se usan vacas para empujar un arado de madera.
Algún coreano del sur me ha dicho que le sorprende del norcoreano que sigue hablando como a mediados de la década del 50. Es decir, sigue hablando con un lenguaje que para el surcoreano es distinto. Bueno, yo la verdad es que no soy experta en lingüística, pero bueno, sí que es cierto que los idiomas cuando están divididos evolucionan de formas diferentes, ¿no? Y es cierto que en Corea del Sur ha habido mucha influencia internacional y se usan muchas palabras inglesas, japonesas, francesas y de influencia alemana. Y en Corea del Norte el gobierno que intenta controlar las formas de cómo habla la población también intenta y está constantemente excluyendo el uso de palabras que tienen influencia externa. Y de hecho, una de las leyes más recientes de las que se ha hablado muchísimo y que está incluido en mi informe son leyes que están prohibiendo hablar con influencia surcoreana. El informe dice algo que también sorprende y es que a raíz de estas medidas impuestas por Kim, después de o durante la pandemia, se cortó el contrabando con China, que en cierto modo es la principal fuente de ingresos de mucha gente. Eh, si uno quita el contrabando, ¿no hay otra fuente de ingresos? Bueno, lo cierto es que no sabemos la escala en que el contrabando influía en la economía doméstica en Corea del Norte porque no existen datos, ¿no? Y seguimos hablando constantemente de la opacidad del sistema de Corea del Norte. Pero lo que está claro es que los coreanos del norte en los mercados hasta el 2019 tenían un 90% de productos de China de productos de consumo del día a día y en las fronteras del norte más o menos un 50, 60, 70% de productos también eran chinos cuando hablas de comida, ¿no? Entonces, este tipo de productos chinos que había en los mercados entraban al país a través de contrabando y también a través de comercio oficial, pero a partir del 2020 se bloquea casi todo el comercio oficial y todo el contrabando. Y bueno, y de hecho, por eso empecé este informe, que hace 3 años yo estaba muy preocupada pensando en cómo los coreanos del norte estarían comiendo, porque, y porque se había bloqueado todo el comercio con China y ya se había bloqueado todo el contrabando. Y así empecé un poco este proyecto en el que estaba muy enfocada en averiguar si realmente se estaría muriendo de hambre la gente y al final pues se convirtió este proyecto muy específico y teóricamente corto en un informe de 161 páginas que cubre pues, la represión norcoreana. El título lo dice todo, una sensación de temor más potente que una bala. ¿De dónde sale el título? Pues ese título fue durante una entrevista, una mujer a la que entrevisté que estaba describiendo el cómo ella sentía cómo era la situación para una de sus familiares que vivía dentro de Corea del Norte. Y entonces ella que vivía muy cerca de la frontera cuando estaba allí y estuvo hablando de cómo en aquella época, antes de la pandemia, las vallas que había se ponían en zonas muy visibles, en las zonas urbanas, para crear esa sensación de miedo. Pero que cuando ya salías a zonas donde no había gente, no solía haber. Y la gran diferencia es que hoy, incluso en las zonas rurales y remotas, puede haber hasta 2 capas de vallas, que aunque no sean unos muros gigantes, tienen un efecto de prevención y de creación de miedo muy potente. Algo así como la guerra permanente, porque al fin y al cabo, técnicamente, Corea del Norte sigue en guerra con Corea del Sur. Y eso también es un argumento para el desarrollo nuclear y militar, digamos, el tercer Kim en esta dinastía. Lina, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias por invitarme. Lina John, investigadora principal sobre la península coreana de la División de Asia de Human Rights Watch, que publicó un informe. El informe se titula Una sensación de temor más potente que una bala. Y vaya si lo es. Esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.